Y continuamos en esta mañana de Buenos Días Canarias con otros asuntos porque principio de acuerdo entre Canarias y Estado para la reforma legal que obliga al reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas. El Gobierno de las Islas recuerda que la situación es alarmante porque dice que no hay más sitios donde albergar a los menores. Ahora comienza un proceso que no va a ser fácil, la búsqueda de apoyos en el Congreso. Perfilado y cerrado el preacuerdo sobre el reparto de menores migrantes. Una vez conseguidos esos apoyos parlamentarios que hagan que esta iniciativa legislativa sea exitosa, tenga posibilidades de ser aprobada, irá a un Consejo de Política Interministerial para tener ya el texto definitivo. Se activará cuando una de las comunidades supere el 150% de su capacidad. La reubicación se hará teniendo en cuenta una serie de criterios como la renta, el desempleo, el número de menores ya acogidos o la dispersión de la población. Tenemos que estar preparados y tenemos a su vez que se apruebe cuanto antes ahora esta decreto ley, proposición de ley, para poder llevarlo a cabo. Actualmente Canarias acoge a unos 5.700 menores migrantes. Preocupa que este año unos 2.000 cumplan la mayoría de edad y puedan quedar en desamparo. Son mayores de edad y en muchos casos no quieren seguir bajo la disciplina de los centros de menores, convirtiendo en situaciones de calle. Y se buscan recursos que reúnan las condiciones para alojarlos. Se plantean colegios vacíos, pero las edificaciones como tal en su mayoría son propiedad de los ayuntamientos. Aquellos centros que están desafectados son competencia de los ayuntamientos. Yo entiendo que los ayuntamientos o que la propia Consejería de Bienestar pues acuda también a ellos. También se ha acudido al Estado para usar bases militares en desuso. No conozco ningún servicio público en nuestro país que no tenga que se pueda hablar de suficiencia absoluta de medios. En tantos servicios públicos que precisaríamos probablemente de más recursos, pero tenemos los recursos que tenemos. Todo en un mes de junio que ha estado marcado por el fallecimiento de personas en el mar. Y en ese encuentro se ha aprobado una partida de 6 millones para atender a los migrantes que llegan a las islas, pero sin embargo aún no se ha dado luz verde al reparto de menores previsto para este 2024, que queda pendiente de una próxima reunión. Reparto vinculante, una acogida vinculante y solidaria de niños y niñas por todo el territorio. Este es un poco el espíritu de lo que nos mueve a plantear esta modificación de la ley de extranjería. Estamos trabajando en ello, todavía no tenemos el acuerdo cerrado. Que tengamos esa herramienta jurídica que nos permita tanto a esta comunidad autónoma como al resto de comunidades autónomas tener esa suficiencia financiera y tener esas herramientas que nos permitan abrir centros. Vamos a profundizar en este asunto durante los próximos minutos con Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno y viceconsejero de la Presidencia. Señor Cabello, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo a los televidentes. ¿Satisfecho a medias con este principio de acuerdo? Bueno, en principio hay un principio de acuerdo. Tenemos un texto en el que ambos gobiernos, el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, están de acuerdo. Llevamos meses trabajando en este acuerdo, entonces yo creo que estamos satisfechos de llegar a este punto, que es el punto más cercano del que hemos estado nunca, de tener un acuerdo por el que legalmente se vincule al conjunto del Estado español a dar respuesta a los menores migrantes no acompañados. Bueno, en cualquier caso, se está a la espera de recabar apoyos por parte de las comunidades autónomas para poder llevar a cabo ese acuerdo que podría ser vinculante de ese reparto casi solidario obligado para las comunidades autónomas, pero algunas comunidades autónomas dicen que esto es un acuerdo bilateral entre el Gobierno y Canarias, que quizá no se ha contado mucho con ellas, ¿no? Bueno, en principio lo que se ha hecho es realizar un diseño de cuál podría ser el alcance de una modificación legal que vinculara de esta manera, que es ese artículo 35 de la Ley de Extranjería, y a partir de ahí que hubiera la suficiencia presupuestaria, que hubiera una serie de garantías para que las comunidades autónomas puedan atender. Como sabes, en ese modo canario de entender algunos asuntos y sacándolo de la crispación de la política a nivel estatal, cada uno de los pasos que se ha ido dando en este acuerdo se ha ido informando a ese pacto por la migración, que están sentados todos los partidos políticos del Parlamento de Canarias, a excepción de Vox, que no estuvo en ningún momento. El siguiente paso, como bien se ha dicho, era están informados los partidos, se ha ido avanzando, vamos a decir, a nivel técnico, ambos gobiernos hemos ido hablando de los servicios jurídicos y todos los servicios técnicos, tenemos este texto encima de la mesa y ahora hay que seguir recabando, como toda ley, los apoyos suficientes para que vaya al Congreso de los Diputados. Pero la realidad es que Canarias no aguanta más. La situación es totalmente excepcional. Ahora mismo hay tutelados en la Comunidad Autónoma Canaria 5.661 menores, pero es que en 10 días del mes de junio han llegado 200 menores más a Canarias. Viene un verano por delante en el que todos los indicadores, ONG, el Ministerio de Asuntos Exteriores, etcétera, advierten de que parece que el número de llegados va a ser muy importante. Llevamos un 300% más de inmigrantes llegados en este 2024 que en el mismo periodo del 2023. Sin duda,
Canarias necesita este acuerdo, estos menores, estos niños y niñas necesitan este acuerdo y entendemos que no hay excusa para que el Estado español no responda. Habla de un texto que se basa en qué términos, señor Cabello. Bueno, en principio lo que se basa es que cuando se declare la situación de emergencia migratoria en una comunidad autónoma que se llega al 150% de su capacidad, se activa este mecanismo que viene a obligar, por así decirlo, a reconocer que se realice una distribución entre el conjunto de las comunidades autónomas, los que lleguen a partir de ese número, del 150%. Y a partir de ahí se activa un protocolo en base al cual en un periodo de 24 horas se realiza un registro y en un plazo de 15 días naturales a partir de ese registro de esas 24 horas se produzca la llegada a esa comunidad autónoma de acogida. Se asigna en base a unos criterios que ya están aprobadas por la Conferencia Sectorial en materia de infancia y familia y en base a esos criterios, esa distribución, número de población, extensión de la comunidad autónoma, etcétera, se realiza esa distribución con la suficiencia financiera detrás. Ya te digo, este es un texto sobre el que hay un acuerdo, un principio de acuerdo entre ambos gobiernos que ahora puede ser enriquecido en este proceso que estamos ahora con los partidos políticos. Pero sin duda es el momento, insisto, y yo quiero poner en valor aquí la altura de miras de todos los partidos políticos en poner un texto alternativo y en trabajar en un texto que por primera vez reconozca y dé respuesta a la solidaridad, ya digo, a excepción de Vox, en este caso en el Parlamento de Canarias. Ahora los siguientes pasos pasan por sentarse con los partidos políticos, por acudir al Congreso de los Diputados también, para poder hablar en el Congreso de este asunto y que sea una realidad cuanto antes, que es lo que necesita Canarias. Por eso Canarias sigue defendiendo ese punto que se ha aprobado por decreto ley para que de manera inmediata pueda entrar en vigor. Y a la hora de recabar apoyos, ¿quién tiene que tocar la puerta de las comunidades autónomas? ¿El propio Gobierno de Canarias o el Gobierno del Estado? Bueno, al final las comunidades autónomas están conformadas por partidos políticos, son quienes soportan a sus partidos. Como toda ley pasa por el Congreso, hay que pasar por ese trámite parlamentario. Ahora lo que toca es ir recabando los apoyos suficientes. Como te digo, me atrevería a decir que en un porcentaje muy alto ya está compartido con el conjunto de los partidos políticos porque se ha ido dando cuenta a esa comisión de inmigración, a ese acuerdo de inmigración, ese pacto por la inmigración, donde están presentes pues Nueva Canarias, el Partido Popular, el Partido Socialista, Agrupación Socialista Gomera, Agrupación Herreña Independiente y Coalición Canaria. Ese pacto en Canarias ha ido dando esos pasos, se ha ido poniendo encima de la mesa y estamos en ese fleco final para que sea aprobado. Nosotros esperamos que por decreto ley en Consejo de Ministros, ratificado por el presidente Pedro Sánchez, y que desde ahí se pueda avanzar. A eso iba yo en cuanto a plazos, porque ustedes hablan ya el Gobierno de que es una situación alarmante, urgente, inminente. ¿Cuánto se podría retrasar este trámite? Claro, es que cuánto dependerá ahora de los partidos políticos. Nosotros defendemos que tiene que ser de manera inminente, pero porque la situación es totalmente excepcional, insisto. O sea, Canarias arrancaba hace un año... Pero es que entramos en periodo estival ahora. Pero es que arrancábamos hace un año con 34 centros de menores. Tenemos 80 centros de menores ahora mismo. ¿Cuántos centros podemos seguir hablando de esta manera? Lo que saltaba el lunes, que era lo que ponía la consejera también ayer encima de la mesa, y el consejero de Educación, es que se están empezando a valorar espacios alternativos que no son ideales. Colegios desafectados que son de los ayuntamientos ahora mismo, que están abandonados muchos de ellos hace mucho tiempo y que se está valorando, y el Ministerio de Defensa nos ha dicho que no, el uso de 3 instalaciones militares. O sea, estamos valorando, porque la situación es excepcional. ¿Cuántos menores pueden seguir llegando? Es que llegamos 200 en 10 días. ¿Cuántos van a llegar los próximos días? Ese es el problema, no lo sabemos. ¿Cuántas pateras o cayucos van a llegar a lo largo de los próximos días? Nadie, no se puede calcular, por desgracia. Seguimos diciendo que la situación es totalmente excepcional. No podemos dimensionar un servicio que no sabemos que vamos a tener que prestar, ¿no? Entonces es muy complicado. Yo quiero poner en valor de verdad que haya por primera vez un acuerdo entre todos los ministerios, gobiernos. No ha sido nada fácil. Aquí hay muchas aristas en las que se ha estado trabajando desde hace muchos meses y ya parece que estamos a punto de poder viabilizarlo con esa aprobación por parte del Congreso de los Diputados. Sin embargo, también veíamos ayer cómo las comunidades autónomas han decidido posponer ese reparto de 400 migrantes que no se contemplaban en este principio de acuerdo, que ya se tenía que haber hecho una distribución. Bueno, también decíamos nosotros el lunes que esta conferencia sectorial, ese reparto de 400, en la medida en la que es voluntario, no había funcionado. A los hechos me remito, o sea, del que se está hablando estos 400, que eran 300 de Canarias, 100 eran de Ceuta y Melilla, es el acuerdo del 2024. Pero es que el acuerdo del 2023
que se alcanzó en el mes de octubre, tenían que haber sido distribuidos 349 menores de manera solidaria entre las comunidades autónomas y solo han salido 16 menores del 2023. El del 2024, bueno, ayer se dejó encima de la mesa, se valoró positivamente por parte de las comunidades autónomas el que hubiera un acuerdo, se valoró positivamente y se dio un paso al frente diciendo que era necesario ese reparto, pero es verdad que tiene que terminar de ser aprobado, tiene que terminar de ser, no sé decir, cerrar hasta el último fleco por parte de los partidos políticos también, que tenga rango de ley y se pueda avanzar. Insisto, Canarias necesita una respuesta vinculante, obligatoria, y es esa modificación de esa ley de extranjería. Está en un porcentaje, bueno, hay un texto cerrado, acordado entre ambos gobiernos, y ahora estamos en ese ínterin que yo espero que sea de días para poder llegar a un acuerdo con los partidos políticos y que sea una realidad y vincule, porque Canarias no aguanta más, necesita una respuesta para esos menores migrantes. Que por cierto, se habla de que unos 2.000 menores migrantes cumplen este año la mayoría de edad y quedarán en la calle, sin techo, sin alimento. ¿Qué va a pasar con estos jóvenes, señor Cabello? Bueno, pues habrá que realizar un proyecto, como ya se está trabajando desde diferentes áreas del propio Gobierno de Canarias y también con el Estado, para realizar un protocolo, una acogida a esos menores. La ley les ampara, llegaron siendo menores, tienen derecho a ser tutelados en este caso y a partir de ese punto tendrán que ser atendidos. Por eso decimos siempre que cuando viene un menor a Canarias o llega un menor a Canarias no se trata solo de darle una comida, una atención sanitaria, hay que darle también un proyecto de integración o estarán abocados a la exclusión en un momento dado. Por lo tanto, ese proyecto tiene que contemplar también encima de la mesa otras variables. Y no olvidarnos, vivíamos el pasado domingo unas elecciones europeas. Esos menores, esos adultos que vienen a Canarias, vienen buscando la frontera sur de Europa. No vienen buscando Canarias en muchas ocasiones. Vienen buscando un sueño, vienen buscando una expectativa de vida, una posibilidad de vivir con normalidad. Mientras se siga dando esa diferencia de poder tener un proyecto de vida en Europa o estar condenados a pasar hambre o a situaciones muy excepcionales en África, se va a seguir dando esta situación. Por lo tanto, Canarias, España y Europa tienen que dar una respuesta a la altura a los menores. Ya te digo que en este caso está siendo el principal problema, y a los mayores también, y debemos seguir dando esa respuesta. 19.000 migrantes han llegado a Canarias en estos meses que llevamos del 2024. 20 fallecidos el último fin de semana en una patera que llegaba a aguas del Hierro. La situación humanitaria es dramática. Por cierto, referente a eso y sobre todo ya no solo basado en menores, sino también en todos los que llegan durante todos estos días en patera, en cayucos, usted también en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno hablaba de que se necesitan más recursos para atender a toda esta gente y lo que queda por llegar. ¿A qué tipo de recursos se refiere, señor Cabello? ¿Hay necesidad de abrir más campamentos por lo que pueda venir en estas próximas semanas, estos próximos meses? Bueno, hay que estar preparado porque no sabemos exactamente qué va a llegar. El año pasado se llegó, yo diría que a final de verano, a una dinámica buena, una cantidad de recursos suficientes por parte del Estado para atenderlo. Pero la realidad es que con repuntes, como hemos tenido este fin de semana, se ve colapsado el sistema. Ese sistema tiene que estar un poquito sobredimensionado. Las tripulaciones, por ejemplo, de los barcos de salvamento marítimo. ¿Cuántos días se puede estar trabajando al 110, al 120%? Turnos. Bueno, hay que ser capaces de tener dimensionado y contemplar ese tipo de aspectos. Se está trabajando y se está dando una respuesta razonablemente buena a los adultos migrantes que llegan. Y quiero diferenciarlo. A los adultos se está dando una respuesta relativamente rápida. Pero claro, es que en un fin de semana te llegan 500, 700, como casi 800 llegaron este fin de semana. ¿Cómo digieres? Permito que se me permita entenderlo de esta manera. Requiere de tener dimensionado el sistema para una capacidad de reacción en tiempo real. Eso es lo que nosotros decimos, hay que estar continuamente revisando el sistema porque, insisto, tratamos a personas que llegan en condiciones muy complicadas, ya no solo psicológicas, físicas, en este caso, y debemos de ser capaces de dar cuenta si no queremos repetir imágenes como las del Muelle de la Vergüenza de Arguineguín de hace, escasamente más de un año, ¿no? Pues Alfonso Cabello, portavoz y viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, gracias por acompañarnos en Buenos Días Canarias. Muchas gracias a ustedes y Buenos Días Canarias. Buenos Días Canarias.